Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues tenemos hoy patrocinador nuevo, se llama Cholo y se va a estrenar con un grupo que es una banda china. Creo que es la primera que tenemos. Sí, Eh, yo creo que, creo que sí. creo que sí. Y el grupo se llama Mysterian. Y lo que sería el tema es The Wind Chimes. El título está en inglés. Bueno, pues los integrantes son Xiao Xiao a la voz, después Yifeng al bajo, Shiyu a la guitarra, Wen Shen a la flauta de bambú y Shi Shen a la batería. Em, bueno, pues hay que decir que es un grupo de folk metal sinfónico, ¿vale? Que también es interesante. Y bueno, también tienen alguna influencia power metal, ¿vale? Todo esto mezclado con música tradicional china. Y bueno, pues por lo visto está causando impacto tanto a nivel local como internacional. Eh, Uy, eso me suena como a la Wagaki en Japón, Sí. por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice que, bueno, que aparte de esa mezcla de instrumentos, digamos, clásicos y locales, ¿vale? Tradicionales, pues tiene técnicas vocales propias de la ópera cantonesa. Así que le añade otra capa más de autenticidad cultural al sonido, ¿vale? Bueno, después ya nos meteremos en lo que es la letra de la canción y un análisis más en profundidad con los instrumentos y todo eso. Así que nada, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. 弟弟，下面首《鼓风铃》，一起跳起来！一起来！哈哈哈！太棒了！我速度林中穿行，倾听枯叶的喘息，逝去只留下一丝寒气。刚刚消失的光阴，竟给留下了一片月光的残影。我站在这风里，聆听死亡的旋律。风雨飘扬的神情，柔和安宁的灵灵，余生曾随风飘荡山谷，期待的无言叹息，失去过你的苦恋，不想这哭泣。Ha empezado y no lo puedes negar que te ha recordado a Mago de Oz. ¿A que Hombre, sí? claro. Esto es, Claro. esto es, para los que no conozcáis esa banda española, Mago de Oz es el equivalente a este tipo de banda china. Folk metal. Claro, es folk metal, efectivamente. Mago de Oz pues tiene violines y tiene flautas y tal, y aquí también tiene esa flauta de bambú, ¿no? Creo que era. Sí. Y bueno, me gusta la combinación. El bajista me está gustando bastante. Además, es un bajo que no he contado las cuerdas, pero tiene que tener unas cuantas. No sé si de 5 o de 6. Mira, la letra de Wine Chimes tiene un estilo así poético y evocador, ¿vale? Invita a la reflexión y la temática central está relacionada con el paso del tiempo, con la introspección, con la conexión con la naturaleza, ¿vale? Dice frases como el viento, vienes de alguna parte, es decir, en plan metáforas simbolizando el cambio, el movimiento constante, ¿vale? Después el wind chimes, que es campanillas de viento, pues refuerza lo que es la idea de la fragilidad, lo efímero de la vida, vamos, las características propias de la naturaleza humana, que sin más
Ni más ni menos. Y nada, juega también con la dualidad entre el estado sereno y melancólico con, digamos, otras cosas más subidas de volumen, ¿vale? Y todo el tiempo juega con eso. Después ya cuando terminemos de escuchar la canción, pues vamos a darle un poquito más con el tema instrumental. ¿A ti qué te está pareciendo, David? Pues a mí la verdad que me mola, mola. Esa intro folk ahí, toda la gente saltando ahí como locos. Pero luego la batería y el teclado están ahí haciendo la base rítmica y cuando se han metido las guitarras, es como suenan, qué contundentes. Bueno, vamos a ver, lo mismo, en cuanto digas eso, ya la batería va a hacer algo y el teclado va a hacer algo. Seguramente, Seguramente vamos, ¿eh? no Va a falla, hacer no falla. alguna filigrana y nos va a dejar ahí con el culo torcido, así que... No falla que digamos algo y de pronto lo contrario. Venga, seguimos. 我站在这风里，聆听大地的语言。寒风吹散去尽风处，好像这湖也不到处去我守护，只风不跳起来，嘿嘿嘿。回忆照亮的山溪，有个安隐的脸庞，地上跟随风飘的沙。期待的乌烟瘴气，失去活力的孤立互相，这么孤寂。我站在这风里，聆听大地的语音，寒风吹散入天空中，好像这湖也不动，让歌曲随我守护，天空不动。就出现爱情的我，知道了一生的归宿，而不是生活之后，我一直不会停。让我看你的手，哈哈哈哈，哈哈哈哈，哈哈哈哈，哈哈哈哈。狂风暴雨来袭，吹出了河东里。鸟也在风中里，留下一片森林。Bueno, ahora volvemos a lo que es el solo de la flauta, ¿vale? Porque había que hacer ya una pausita porque ya tenemos bastante claro lo que es el tema instrumental, ¿no? Bueno, bueno, Nos han vuelto a dejar mal. claro, porque ya la batería ha empezado a subir el nivel y el teclado se ha marcado un solo a dúo con la flauta. Así que muy bien. Bueno, pues mira, como decíamos, esto es combinar elementos sinfónicos con tema tradicional, con metal. Lo de la voz queda clarísimo, ¿verdad? Que es tipo lírico operístico. Sí, 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 sí. Además tiene muchas semejanzas con, hemos mencionado a Mago de Oz, con José sobre todo, Ujú. que es cantante lírico también. Sí. Y, y escuchar esa flauta es que me recuerda mucho
al primer flautista que tuvo Mago de Oz, que falleció hace un par de meses, Sí, creo recordar, Fernando Ponce de León. sí, Y sí. aquí donde estés, salud, hermano, ¿no? Y la verdad que me acuerdo mucho de esa flauta. No es la misma flauta, obviamente, porque esta es de bambú, pero uf, ¿cómo toca este hombre? Además, que me parece increíblemente difícil que esté saltando y tocando a la vez y no pierda una nota. Sí, bueno, claro, el sentido está en, tal y como se coge la flauta, normalmente entre las dos manos está muy bien sujeta y puedes mantener la estabilidad. Em, Sí, pero, pero tienes que estar soplando, ¿no? claro, no, no, claro, efectivamente, yo creo que entre salto y salto, el que no se note el quedarse sin aire tiene que... Es muy complicado eso, Es complicado, sí, vamos. ahí sí, 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 sí. Yo creo que creía que te referías al vaivén de No, no, la le flauta. está soplando y que no perder ninguna. Correcto, correcto, sí, sí, muy bien. El bajo al final era de 5 cuerdas. Yo creo que de lo que más me ha gustado es la base rítmica del bajo. La batería, aunque el sonido era muy potente, pero a la vez también era muy sencillito, pero muy resultón. Es decir, Sí, sí. digo, era lo que pedía la canción y tal. Aquí los que hacían más filigranas era el bajo, ¿vale? Que siempre ha estado con una línea de bajo bastante elaborada. Después el teclado ha estado haciendo todo el tiempo arpegios, ¿vale? Con el teclado. Tampoco así, pero he estado arpegiando. El batería, pues, ha ido increciendo, cada vez le estaba Sí, metiendo sí, más sí. caña, ¿vale? Y claro, cuando lo mezclas todo, este es de los grupos que cuando el conjunto suena, eh, la flauta destaca bastante en el estribillo, Y ¿vale? la voz de. Y la ¿Cómo voz. se llamaba? La Joan voz. Joan, ¿has dicho? ¿Cómo? Joan Joan, No, no. ¿puede ser? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Eso es. Pues esa ¿Qué voz, voz tiene? claro, Uf. destaca muchísimo, claro. Esa mezcla de metal con lírico, con instrumentos tradicionales, le da un bagaje muy, muy curioso. Una mezcla muy divertida, es muy festivo, la gente se lo está pasando de miedo. Sí, sí, Es, están ahí pegando brincos ahí, no paran. es la típica canción que cuando arranca el estribillo está todo el mundo saltando. Y quiero escuchar más de esta banda porque creo que tiene mucho que ofrecer. Veremos si nos hacen repetir con esta banda o no, ¿vale? Sé por Ojalá, ahí, ojalá. no sé si es la misma, pero sé que vamos a traer alguna otra banda china. Lo que no te puedo decir si es la misma o no. Creo que es la misma, sí, sí. De hecho, creo que es la misma. Efectivamente, es la misma banda. Así que volverán Pues por el mira, canal. mira, mira. Ya os lo puedo anticipar. Porque hay otro amigo patrocinador que también ha decidido traer a Mysterian. Así que bueno, fíjate, se conjuran los astros y de pronto tenemos Sí, sí, sí. Mysterian. Me alegro por ello. Así que nada, vamos a terminar recta final con la canción. Prometí que íbamos a dejar el solo de flauta, así que vamos con ello porque antes lo corté. 时间过得很快， Vamos 最后 a... 你的鼓励，真心。你有一个风中里，留下一片森林。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿。
Estupendo, estupendo. Mira, al final ha tenido también en la guitarra un solo cortito, Me pero ha que dejado muerto. ¿No has visto que estaba por ahí, que se ha tirado al público y tal? Ah, sí, sí, Pero sí. bueno, esta música no da para hacer eso. No, no. Es más bien el death Es metal. más fiestero para estar saltando, pero eso de tirarte al público ahí, Claro, claro. Este tipo de letra invita pues a saltar con cerveza en mano. Es decir, efectivamente, efectivamente. eso es, efectivamente. Que eso es que para nosotros es inevitable hacer la similitud con Mago de Oz. Pues una vez estuvieron aquí por Jerez y me gustó mucho el concierto, fui a celebrarlo y me encontré en el mismo bar con ellos. Así que, y Qué nada, suerte, ¿eh? fue guay porque estuve toda la noche de copas con ellos, ¿sabes? Además era muy gracioso. Dice, tú ponlo en la cuenta de Mago de Oz. Diga, pues venga, para Pues adelante. Para venga, aquí adelante. todos borrachos. Estaba yo en la misma mesa, estábamos José, estábamos Mohamed, Fran, Mohamed, que es Mohamed, el Fran, violinista, ¿y quién era más? Carlitos. Y Carlos, sí. Y nada, fue magnífico. Estaba además Fran venía así medio lesionado, andaba con una muleta. Pues Y además, esos que has dicho se han juntado otra vez. Como se han salido ya todos de Mago de Oz y se han espérate, juntado. Mohamed nos ha salido, ¿no? No, Mohamed no. No, no. Mohamed sigue en Mago de Oz. Sí, sí, sí. Pero Fran, Carlos y José, con. No me acuerdo ahora quién está de batería, pero han montado un grupito y ahí sí están los cuatro. Pues nada, nueva vida, nueva vida. En fin, el que ni apareció ni se le esperó fue el, Chus. el Chus en cuestión que estaba ya a otros lares. Bien, bueno, pues retomando. Mysterian, nos ha encantado la banda. A mí me gusta mucho la mezcla del folk con el metal. A mí también. Me parece divertidísimo. Es un estilo que invita pues a pasarlo bien con la música, que al fin y al cabo muchas veces Bueno, el otro día tuvimos una muestra ahí con Baby Metal, Joaquín Breadón, ¿no? Algo así se ¿Mm? llamaba. Estás haciendo metapodcast, todavía no ha salido. Ah, Sal- no, s- perdón, perdón. sí, Es saldrá, verdad, es verdad, es verdad. saldrá seguramente o antes de este vídeo o después de este vídeo, pero estamos aquí jugando al Es Argues verdad, es Futuro. verdad. Sí, sí, sí. Nada, amigos, sabéis que muchas veces grabamos las reacciones, que hay que darle contexto, David. Pero Efectivamente. sobre todo las productoras de los grupos, a veces bloquean los vídeos y entonces tenemos que, digamos, Que esperar. esperar porque los reclamamos, decimos que son para hacer un análisis de una reacción, que hablamos de la música, de la letra, es decir, lo que YouTube considera un uso justo, ¿vale? De un material audiovisual, porque le estamos añadiendo un valor, ¿vale? Es decir, estamos analizando y aparte de reaccionar, también pues un poquito haciendo balance, ¿no? De la música y de los músicos y de la letra y de un montón de cosas, además de ver en sí lo que sería la canción. Así que en este caso hemos ganado, ¿vale? Y por eso se va a poder ver eh, si no se pudiera ver en condiciones normales es cuando veis que algún vídeo tiene marca de agua. Entonces los tenemos que sacar de esa manera, que no es lo ideal, pero cuando ocurre eso, cuando veáis un vídeo con marca de agua, inmediatamente os Al vais a nuestro Patreon. Patreon, que está el enlace en la información de la reacción, y allí lo pondremos sin marca de agua. Así que soluciones os vamos a dar siempre. Bueno, pues nada, amigos. Me ha encantado el grupo, David. Yo quiero Sí, a repetir. mí también. Y A de mí hecho vamos a también. tener la oportunidad de repetir. A mí Así que también me nada, gusta, sí. si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, darle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y hay dos formas de poder apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Y también, bueno, en el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 tenéis reacciones extras y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en un periodo de un mes, como ha hecho aquí el amigo
cholo, que bienvenido a la comunidad de Patreon. Además, está guay porque hay un chat común y se ponen entre ellos también a debatir. Yo también hablo con ellos y ese... Lástima que yo no estoy ahí, cago. eh, pues... Pero bueno, Y nada, tenemos ese contacto directo que también está muy bien, ¿no? Más cosas. Si veis una reacción nuestra y de pronto salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayudan mucho. Por cierto, los enlaces para hacerte tanto Patreon como miembro del canal están abajo, la información de la reacción, los enlaces y bueno, por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del programa, del canal, te sale una invitación a suscribirte o a unirte. Así que muchísimas gracias, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.